Saludos. El miércoles 7 de mayo de 2025, la Asociación de Profesores de Puerto Rico, la APU, y su capítulo de Río Piedras organizó y facilitó el panel El fascismo antes, ahora y en la universidad. Cada invitado contaba con 15 minutos para su deposición. La sala del anfiteatro Rep 123 se llenó a capacidad, demostrando un genuino interés en que se abra la discusión del tema en los espacios universitarios. Cabe señalar que la Rep 123 no es un teatro con tarima, sino como teatro romano, y es por lo que el video se puede ver interrumpido por el pase del público en medio de la cámara. Pedimos disculpas por este inconveniente. Ahora la introducción que se le hiciera a los panelistas con los cuales contamos en esa mañana. En el día de hoy nos convocan los tiempos y una necesidad casi visceral de comprender el estado político, económico y social en el cual estamos inmersos y, como me digo en constante, sobreviviendo. El panel Fascismo antes, ahora y en la universidad es un espacio de educación y reivindicación académica donde nos acompañan los académicos y colegas Ramón Rosario, Erika Fontanes y Francisco Fortuño. Voy a presentar a los compañeros en el orden de su intervención en esta mañana. Ramón Rosario Luna es profesor de Sociología en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Investiga sobre epistemología, ecología, economía, política y música. Es investigador afiliado del Centro de Investigaciones Sociales. Representa a los docentes sin plaza en el capítulo de Río Piedras de la APU. Francisco Fortuño Bernier es un teórico político que investiga el pensamiento contemporáneo. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de The Graduate Center, City University of New York, defendiendo una tesis sobre debates estratégicos recientes en la izquierda española. Actualmente enseña en el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras de la UPR. Erika Fontanes Torres es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Derecho Civil, Patrimonial y Teoría General del Derecho y otros cursos sobre Derecho y Teoría Política. Es investigadora afiliada al Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Enseña y colabora académicamente, además en otras facultades del recinto de Río Piedras. Entre sus libros están El Derecho a lo Común, Bienes Comunes, Propiedad y Justicia Climática del 2023 y Derecho, Acción y Política en Hannah Arendt del 2020. Sin más preámbulos, los dejo con la grabación del evento. Buenos días, gracias por estar ahí. El surgimiento de las derechas autoritarias en los últimos años, que incluso han gobernado en Brasil, Italia, Estados Unidos, ha generado cierta discusión con respecto al significado del término fascismo. Por lo tanto, pues, lo primero que nos toca como profesionales y estudiantes de los asuntos sociales es averiguar qué es eso, entender, explicar. Empiezo a definir. Esta es mi definición provisional. El fascismo es la dictadura terrorífica del gran capital para defender las jerarquías en tiempos de crisis económica, social y política. Aplasta a las clases trabajadoras, a las minorías étnico-raciales, a las mujeres y a las diversidades de orientaciones e identidades sexuales. Intensifica todas estas opresiones, desechando el orden político democrático liberal. Un militarismo expansionista suele serle crucial para cumplir objetivos, metas de los capitalistas de superar la dimensión económica de la crisis. En síntesis, yo diría que consiste en intensificar las opresiones. Tal cárcel, brevísimo, yo trabajo en el curso de metodología de la investigación sociológica, en realidad un curso de epistemología, una seminaria. Hay que desconfiar y superar significativamente la construcción liberal racionalista del fascismo como simplemente ausencia de democracia. Eso es parte del asunto social. Lo que pasa es que la perspectiva crítica histórica materialista que yo asumo incluye y supera eso y plantea que
fascismo, la dictadura terrorífica del gran capital, con apoyo de ciertos sectores, otros sectores sociales, otras clases. Parto de esta perspectiva que ya mencioné, concepción materialista de la historia, que asume la determinación material de los fenómenos generales, incluso de las ideas y las posturas políticas. Las posturas políticas son posicionamientos ante las condiciones socioeconómicas. Todo eso es histórico. La primera premisa es la materialidad, la primera es la materialidad, la segunda es la historicidad de todo. La vida, la sociedad, el universo, todo surge y se transforma en el tiempo. Este fenómeno que tenemos ante nosotros también. Planteo una primacía, una importancia crucial de las relaciones socioeconómicas. La economía, lo que llamamos economía es tan importante, el modo de producción social de la vida es tan importante que modela las demás relaciones étnico-raciales, sociosexuales, de género, el derecho, relaciones educativas, religiosas, estéticas. Sin embargo, esto no significa reduccionismo económico ni determinismo unidireccional, sino que, por supuesto, que hay que reconocer una autonomía de las demás dimensiones y que incluso esas otras dimensiones son factores activos que influyen en otros factores, incluyendo el socioeconómico. Así que esto es una perspectiva muy dialógica, diría Karl Marx, muy dialéctica, diría Marx, o habría dicho Marx, o dijo. Dado eso, pues entonces vamos a acercarnos al fenómeno, empezando con esa base económica. El fascismo toma auge en las crisis económicas que son inmanentes al capitalismo. Esta crisis de la que estoy hablando, la crisis capitalista, tienen dos dimensiones que voy a resaltar. Los ciclos cortos y las ondas largas. Hablamos primero de los ciclos cortos. El prólogo de una contribución a la crítica de la economía política, Carlos Marx planteó lo siguiente. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedades con las cuales se han desenvuelto hasta allí. De forma de desarrollo de las fuerzas productivas, esas relaciones se convierten en trabajo. Dicho de otro modo, las relaciones de propiedad burguesas, que son individuales, la ganancia es individual, la propiedad es individual, el salario es individual, y por lo tanto son muy limitadas, esas relaciones de propiedad, esas capacidades de producción son muy limitadas, son incapaces de manejar las gigantescas fuerzas productivas, y fuerzas productivas que son sociales también, fuerzas productivas sociales y masivas, provistas por la maquinaria, ya hace más de 250 años. Como las ganancias son prioridad de los capitalistas, estos usan esas gigantescas fuerzas productivas para producir inmensamente, pero encuentran un mercado incapaz de absorber esa producción debido al escaso poder adquisitivo resultante de que los capitalistas contratan a los menos trabajadores posibles y le pagan lo menos posible. Entonces, bueno, hay gran producción que entonces es incapaz la capacidad adquisitiva es incapaz de absorber esa gran producción y se desarrollan estas crisis de sobreproducción con las consecuencias de quiebras, desempleo, miseria. Estas crisis son cíclicas, comenzaron en la década de 1820, se repiten cada 7 a 10 años, son periodos alternados de intensa actividad económica, de sobreproducción y luego pues, una recesión o depresión, de acuerdo al caso. La Gran Depresión iniciada en 1929, el caso más destacado de esto. La segunda más grande es la Gran Recesión iniciada en 2008, de la cual no hemos salido. Pero estas crisis cíclicas, que es algo que se conoce bastante, están enmarcadas, se ubican en el contexto de algo que se conoce menos, una teorización de Ernest Mandel sobre las ondas largas del desarrollo capitalista. Mandel definió esas ondas largas como sucesivas fases de auge acelerado y relativo estancamiento, que cada una dura décadas. Las ondas largas duran décadas, cada fase dura 2 o 3 décadas, y en total la onda larga, cada onda larga dura 40, 50, 60 años. Eso es distinto a las crisis cíclicas, que son periodos cortos de 7 a 10 años. ¿Okay? El auge, las grandes fases de auge de varias décadas son posibilitadas por factores extraeconómicos, revoluciones políticas que es repartición territorial, que posibilitan una tasa de ganancia extraordinaria y por lo tanto se da una tasa de inversión mayor que lo usual y se da una expansión de gran actividad económica. Pero en algún momento adviene un estancamiento cuando desaparecen las condiciones que propiciaron la alta tasa de ganancia y por lo tanto dicha tasa decae. En concreto, si hubo una fase expansiva en 1890, iniciada en 1890, muy vinculada al imperialismo, en la conferencia de Berlín 1883, las potencias europeas se repartieron África como bizcocho, una cosa espantosa, ¿okay? Como acostumbran a hacer las clases dominantes europeas. Luego de década y media aproximadamente de expansión, iniciada en los 90, pues vino
un periodo de estancamiento iniciado más o menos en 1914, la Primera Guerra Mundial está tremendamente vinculada con eso. Y la cima con S, cuando nada más profunda, fue la Gran Depresión. La Gran Depresión pues, es una crisis cíclica más intensa en un contexto de una onda larga, de una fase de estancamiento dentro de esa onda larga. Y ese es el contexto del fascismo clásico. Cuando alrededor de 1970 se acabó la fase expansiva que inició posterior a la Segunda Guerra Mundial, bajaron las tasas de ganancia debido al incremento del costo de inversión tecnológica, aumento de los precios del petróleo y otros factores adicionales. Pues eso, ese auge iniciado en 1945 y el capitalismo cayó en un estancamiento desde los años 70. Y la gran recesión que vivimos en 2008 es la crisis cíclica más profunda en esa fase de estancamiento, es la segunda crisis cíclica más grande en la historia del capitalismo. Y aclaro que esa gran recesión en buena parte, quizás principalmente, está provocada por la implantación de las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales deprimen la demanda agregada, de eliminar leyes de protección laboral, reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto del Estado, reducir la asistencia social. Todas esas políticas neoliberales son recesivas, reducen la demanda agregada y la gran capacidad productiva no encuentra espacio donde vender y adviene la crisis. Es como si no supieran historia, es como si no entendieran nada de teoría económica. Probablemente los dos elementos son ciertos y muchas veces a la vez, pero pues sé que algunos capitalistas y sus políticos fotutos pues, lo conocen, pero la prioridad es pues, compensarle generosamente a los burgueses millonarios que le financiaron la campaña. Por eso pues, han implantado estas políticas. Lo que ha sido posible también debido a una relativa debilidad de la clase trabajadora, que es un asunto que merecería una ponencia o un curso aparte. El fascismo es una respuesta burguesa a esa crisis profunda. Sus dos periodos históricos son la Gran Depresión, los 30, la Gran Largo y la Gran Recesión actual. Y esos apogeos son victorias burguesas sobre el proletariado en un contexto en el que existen condiciones tecno-económicas para una revolución social, pudieran apropiarse socialmente la clase trabajadora de los medios de producción y entonces establecer otras relaciones, otro proyecto económico, otro proyecto social. Pero el proletariado no ha podido desarrollarse hasta ahora ideológico-políticamente tanto como para prevalecer sociopolíticamente y plantear otras relaciones de propiedad y de producción. Esto no hay que entenderlo como un reduccionismo económico, hay muchas otras dimensiones, voy a mencionar dos brevemente, la crisis social, esta situación económica de penuria, quiebra, desempleo, miseria, pues genera falta de acceso a vivienda, alta incidencia de enfermedades curables, delincuencia, violencia, psicopatología, alcoholismo, adicción, deserción escolar. Lean Wilkinson y Pickett de Spirit Level, documenta eso empíricamente en múltiples países, un trabajo muy bien documentado, muy preciso. Y esta violencia generalizada económica, que también aparece como múltiples problemas sociales, también agrava antiguos problemas como el racismo, la xenofobia, el patriarcado en todas sus dimensiones, tanto misoginia como LGBTIQ-fobia. Se desarrolla a partir de esta crisis, entonces, como en esta crisis los capitalistas lo que hacen es emprenderla más intensamente en contra del oprimido, pues ese modelo social de relación fundamental que establece la economía es entonces lo que aparece con respecto a cómo la cultura pasa a tratar a mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, minorías étnicas, minorías raciales, etc. Y por supuesto el medio ambiente, que cometemos el grandísimo error de entender la naturaleza como una cosa que podemos poseer, explotar, dominar, etc. Drill baby drill, dicen por ahí unos fascistas. Entonces, ante este debate de ajuste social, el fascismo aparece como la forma de establecer el orden para preservar los privilegios de la clase capitalista. Su autoritarismo defiende de la jerarquía y se presenta como la solución al caos. La cancelación de derechos democráticos opera como instrumento mediante el cual se disciplina a los sujetos aterrorizando. Hay que comentar brevemente, aunque sea la crisis política, la dimensión política de la crisis. En esta alternativa, en esta situación de crisis, la clase subalterna, la clase trabajadora sobre todo, tiende a tomar cierta conciencia de clase ante el hecho de que la opresión es más intensa, hay más malestar y hay una disposición a asumir posturas críticas al respecto. Revisando, por ejemplo, el político más querido en Estados Unidos ahora mismo, un asunto de organización que dificulta proyectarlo como alternativa, lo que sea, ¿verdad? Pero entonces ante eso, ante la
relativa radicalización de la clase obrera, que en Italia, Alemania fue significativa, pues el fascismo es una respuesta. En Italia, por ejemplo, hubo una oleada de huelgas y toma de fábricas y de tierra en 1919-20. En las elecciones del 1919, el Partido Socialista obtuvo el 33% de los votos. En el 1921, el Partido Socialista y Comunista sumaban 29% de los votos como respuesta a ese avance obrero socialista. El Partido Nacional Fascista, Mussolini, surgió en 1921, tomó el poder político en 1922. La gran marcha de Roma o sobre Roma fue a partir de una reunión con la gran oligarquía capitalista, millonarios apoyaron, financiaron eso, y pues ese fascismo italiano rechazaba tanto el socialismo como el comunismo, como la democracia liberal. En Alemania, si fue el 12 de enero del 19, ocurrió el levantamiento espartaquista, derrotado, en parte gracias a la socialdemocracia que colaboró con matar a Rosa Luxemburgo y aplastar todo esto. Y en las elecciones del 19 de enero, semana y pico después, el 19, en Alemania el Partido Socialdemócrata logró el 38% de los votos y el 28% la suma del Partido Socialdemócrata y del Partido Comunista era el 40% de los votos. ¿Okay? Surge el Partido Nazi ante la crisis y el Partido Nazi, que había logrado el 3% de los votos en el 1928, en el 30 logra el 18% de los votos y en el 37 en el 32 logra el 37% de los votos. Para ese ascenso también fue crucial el apoyo financiero del gran capital. Eso pues, está más que documentado. Podemos revisar a Goering, a Parenti, hay buenos estudios sobre eso. Esto no es solamente el gran capital, la pequeña burguesía, pequeños empresarios, campesinos, pues se aterran ante el avance obrero socialista, van a expropiar, entonces corren a la falda o a besarle los pies a ese que sí está dispuesto a defender la propiedad privada de los medios de producción, los fascistas. Eso es un punto importante. El proletariado también provee apoyo significativo al fascismo mediante la xenofobia. Esos extranjeros te quitan los puestos de trabajo, malditos sean, vamos a sacarlos, ocupan lugar en la escuela o en los servicios de salud que tus hijos deberían tener. Entonces hay un emprenderla en contra de los que están peor. La cuestión nacional es importante, ¿verdad? Obviamente Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, era un proceso terrible en cuanto a la preparación de reparaciones de guerra. Italia estuvo el bando triunfante en esa guerra, pero estaba generalizada la interpretación de que su país recibió un botín insuficiente. La Gran Depresión profundizó todas esas sensaciones, había una sensación de humillación nacional, y la cuestión nacional es bien importante, porque entonces el enemigo es otra nación, el enemigo no es la burguesía, que explota a todos, incluyendo el planeta. Y esto, por supuesto, tiene un montón de otras dimensiones, en la medida en que la relación social, socioeconómica, que es la fundamental, consiste en exacerbar las opresiones con las relaciones de género, relaciones entre las múltiples orientaciones sociosexuales, las relaciones étnico-raciales, las relaciones con los inmigrantes, pues entonces se convierten en relaciones donde se agrede más intensamente a esos grupos que ya están oprimidos. Pudiéramos hablar muchísimo más sobre eso y otros asuntos, pero creo que los compas tienen mucho que decir y vamos a escuchar. Gracias. Gracias por esa introducción a grandes rasgos al problema. Yo voy a tratar más bien un aspecto que es la caracterización de Donald Trump y el movimiento que él representa o que lidera, el trumpismo en los Estados Unidos, como un fenómeno que se puede describir correctamente o no como fascista. Esto es un debate que se ha dado en los Estados Unidos desde que hace casi una década Donald Trump se convirtiese en la figura predominante y preponderante de la política estadounidense. Donald Trump, ¿verdad?, llega a la victoria del 2016 en contra de Hillary Clinton, y esto desata un debate en los Estados Unidos en el cual rápidamente se comienza a hacer la pregunta de si Donald Trump es o no un fascista y si el movimiento MAGA representa un fenómeno fascista. Ese debate, por algún tiempo, hacia finales de la
primera administración de Donald Trump parecía haberse solucionado hacia la contestación de que no. Por lo menos en algunos círculos académicos en los Estados Unidos, y voy a hacer un poco de referencia a eso, y también entre sectores de la izquierda estadounidense, se había llegado a la conclusión de que Donald Trump y el trumpismo no habían representado un caso de fascismo. Algunos eventos desde entonces comienzan a resquebrajar esa posible certeza. Y empezando por la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando Donald Trump moviliza a sus seguidores para intentar dar un golpe de Estado, ¿no? Y a partir de los primeros meses de la administración de Trump, de la segunda administración de Trump, ha habido también entonces un reconocimiento de ciertos sectores que habían previamente criticado la caracterización de Trump como un fascista, que han cambiado a comenzar a decir que sí lo es, ¿verdad? Para mí, esta pregunta va a una pregunta sobre cómo utilizamos los conceptos tanto en el análisis científico como en la estrategia política. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero lo que nosotros esperamos de un diagnóstico de la naturaleza de un gobierno, de un régimen como Trump, de un movimiento como Trump, es algo que tenemos que preguntarnos exactamente qué es lo que nosotros queremos a la hora de decir si Donald Trump es un fascista. A mí me parece que parte de este debate precisamente es un debate que gira en torno a la efectividad del diagnóstico que uno hace de la realidad. En cierto modo, lo que nosotros queremos es certeza, porque si decimos que es fascista y sabemos que es fascista, sabemos lo que hay que hacer. Pero realmente sabemos lo que hay que hacer, y ahí entonces entra el debate, ¿no? Una de las razones por las cuales la izquierda estadounidense ha estado reacia a aceptar la designación de fascismo es que los sectores que rápidamente, luego de la elección de Trump, empezaron a decirle fascista, eran sectores del centro liberal en los Estados Unidos, del Partido Demócrata, que desde el punto de vista de la izquierda buscaban utilizar la denominación de fascista para obviar su responsabilidad en la crisis política y económica que existe en los Estados Unidos ahora mismo, específicamente el papel importante que ha tenido el Partido Demócrata en la implementación del neoliberalismo en los Estados Unidos. El neoliberalismo no se puede olvidar que no es un proyecto solamente de los republicanos, sino un proyecto conjunto de republicanos y demócratas. Y en ese sentido yo creo que, ¿verdad?, la incertidumbre que encontramos frente a Donald Trump no es algo que se vaya a solucionar por la contestación de un concepto que, ¿verdad?, tiene unos referentes históricos específicos, un concepto que tiene unos referentes políticos específicos y un concepto que tiene un objetivo de movilización. En ese sentido, el fascismo como concepto tiene diversas vidas. Es uno de los insultos más utilizados en la política. No solamente la izquierda acusa a la derecha de fascista, sino que Donald Trump mismo acusa a la izquierda y a los demócratas de fascistas. Comúnmente lo hace, ¿no? Pero el fascismo además es un concepto que refiere a, como estaba presentando en la primera presentación, refiere a un periodo histórico, un fenómeno histórico específico. Pero ahí hay que hacer una diferenciación, porque hay muchos casos de fascismo en diversos países del mundo, pero hay pocos casos de estados fascistas, ¿no? Los estados fascistas específicamente nos refieren a dos casos que plenamente pueden hablarse como estados fascistas, que son Italia bajo Mussolini y Alemania bajo Hitler, y algunos otros casos relacionados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Los italianos y los alemanes que establecen gobiernos títeres en diversos países del centro y el este de Europa que son fascistas, y en el proceso de la crisis hacia la Segunda Guerra Mundial, en España surge un régimen fascista que es el régimen de Franco, que aunque abandona eventualmente la ideología fascista directamente, pues no deja de ser una dictadura que surge de la coyuntura histórica que da pie al fascismo también, y es un momento histórico bien importante de la Guerra Civil Española y la insurrección
franquista en contra de la República Española, porque es uno de los momentos en los cuales se prueban las armas de los alemanes, de los italianos, ¿no? Y donde el fascismo entra por primera vez en conflicto directamente en contra de la Unión Soviética, ¿no? Que eventualmente, y esto es algo que hay que recordar, todos estamos hablando del fascismo, quisiéramos que tú tengas alguna claridad sobre lo que pasa, pero en el fascismo histórico está muy claro que ni comunistas, ni socialistas, ni liberales lograron detener el fascismo. Lo que detuvo el fascismo fue la guerra, y fue una guerra cruel, una guerra horrible, una guerra que destruyó a gran parte de Europa, en una guerra en la que murieron decenas de millones de personas, la inmensa mayoría, gran mayoría de ellas en la Unión Soviética y en el este de Europa, incluyendo a los exterminados, fueran judíos, gitanos, etc., ¿no? O sea que estamos hablando de un momento histórico que establecer que esto es lo que está pasando ahora mismo no nos debería de dar absolutamente ninguna tranquilidad. Si eso es de lo que estamos hablando de crisis, estamos hablando de la posibilidad de guerra, estamos hablando de la posibilidad de expansión imperial por parte de los Estados Unidos, algo que de hecho, Donald Trump recalca que está en sus planes. Ayer Donald Trump se reunió con el primer ministro de Canadá y estaba echando chistes sobre comprar Canadá e invadir Groenlandia, ¿no? Se le preguntó directamente si utilizaría fuerza militar para conquistar Canadá, dijo que probablemente no, pero que Groenlandia no está fuera de la cuestión, ¿no? Entonces, este debate sobre llamar a Trump fascista es una pregunta sobre si es una analogía que busca ser enfática sobre el peligro representado por Trump o una descripción o nominación coherente del significado histórico del fascismo. En ese sentido, algunos académicos americanos han hablado del debate sobre si Trump es fascista como una prueba de Rorschach, que cada cual ve lo que quiere ver, ¿no? Sin embargo, hay dentro de los detractores de la idea de que Trump es un fascista, hay una idea interesante que es la idea de que no hace falta la analogía histórica con el fascismo porque los Estados Unidos tienen su propio historial y tradición reaccionaria interna que provee suficientes claves explicativas como para entender lo que está pasando con Trump y con el movimiento MAGA sin tener que recurrir a la historia de Italia o de Alemania. A eso se refiere, ¿verdad? Lo que de hecho en la tradición, lo que se conoce como la tradición radical negra en los Estados Unidos, el pensamiento afroamericano de izquierda, tanto nacionalista como marxista, ha hecho una equivalencia históricamente entre fenómenos como el Ku Klux Klan, el sistema de Jim Crow en el sur de los Estados Unidos, con el fascismo. Históricamente hay una relación entre ambas cosas, ¿no? Uno de los principales estudiosos del fascismo, Robert Paxton, ha dicho que en la historia de los Estados Unidos el primer fenómeno que puede verse como filiado o relacionado al fascismo es la fundación del Ku Klux Klan original en el periodo luego de la Guerra Civil Americana, ¿no? Y hay unas contradicciones que no han sido resueltas en la sociedad estadounidense que provienen del fin de la Guerra Civil. Una guerra que, de nuevo, es la guerra más sangrienta que ha peleado los Estados Unidos en términos de sus propios soldados, no de la gente que ellos han matado, ¿no? Ha habido guerras donde los Estados Unidos han matado a muchísima más gente de la que murió en la Guerra Civil, ya sea Corea, Vietnam, etc. Pero americanos, la guerra que más han muerto es la Guerra Civil Americana. Y en la Guerra Civil Americana, al final de esa guerra, hay un proceso de lo que se conoce como la reconstrucción. La reconstrucción es el intento de transformar una sociedad que había estado dividida entre una parte esclavista, donde el racismo era la estructura básica de la sociedad, y una parte capitalista, norteña, donde el trabajo asalariado dominaba, pero también había racismo, en una sociedad que intentara activamente tratar de romper las bases económicas y políticas del fascismo, de ese racismo y de la sociedad que había sido producto de la esclavitud. Ese proyecto de reconstrucción de la sociedad americana fracasó porque hubo un pacto entre las élites norteñas y sureñas para detener el proceso de reconstrucción e instaurar el sistema de Jim Crow que conocemos de la segregación racial en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Así que si vemos en la historia sobre todo el sur, pero otras partes de los Estados Unidos, vemos que hay una tradición interna reaccionaria dentro de los Estados Unidos de la cual Donald Trump podría verse como formar parte, ¿no?
sobre todo luego de que el Partido Republicano en los años 70 adoptara una política implícitamente racista, no explícitamente en su lenguaje, en su ideología abiertamente, sino implícitamente en las consecuencias de lo que intentó hacer, en las transformaciones sociales y políticas que intentó hacer. Ahora, posiblemente, una de las cosas que estamos viendo es una especie de revolución cultural política en los Estados Unidos, en donde los entendidos y las normas del discurso político estadounidense que prevenían, por ejemplo, el racismo abierto y otras representaciones de odio, ya sea contra los inmigrantes, contra las comunidades trans, por ejemplo, está rompiéndose el tabú que pudo haber existido en algún momento desarrollado por los liberales americanos en contra de estas políticas abiertamente discriminatorias. Y con Donald Trump hay una reivindicación cultural. Y aquí hay un elemento que me parece importante recalcar, que es que el movimiento que representa a Donald Trump no es solamente un líder, es un proceso orgánico de la sociedad estadounidense. O sea, hay un trumpismo desde abajo también, no solamente un trumpismo desde arriba. Y eso le da una cierta base social. No es la mayoría de los votantes americanos, no es la mayoría de la población, no es ni siquiera la mayoría necesariamente o una gran mayoría de los blancos en los Estados Unidos que están activamente interesados en este proyecto reaccionario y racista, pero es suficiente gente como para darle cohesión a un movimiento que tiene la capacidad de hacer lo que está haciendo ahora mismo, que es llegar a las instituciones políticas y entonces comenzar a transformarlas. Y hay en el proceso de desarrollo de un Estado fascista un proceso de lo que se ha llamado históricamente sincronización o Gleichschaltung, que es un proceso de alinear las instituciones políticas, sociales, de la sociedad civil, económicas, con la ideología y los objetivos políticos de un Estado fascista. Y eso se parece un poco a lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos. Si tomamos el caso de las universidades, por ejemplo, si tomamos el caso de las investigaciones científicas, las políticas educativas en los Estados Unidos, hay un intento claro de reorientar la política estadounidense bajo estos preceptos que son cultural e ideológicamente distintos. Son un poco amorfos, son un poco erráticos. Pero el historiador Enzo Traverso ha planteado que si una de las razones por las cuales los movimientos de la derecha extrema hoy en día son erráticos, son aparentemente combinan elementos dispares de diversas tradiciones, es porque vivimos en un tiempo que es relativamente caótico en sí y que las ideologías políticas hoy en día están reflejando eso, porque no hay coherencia ni en la derecha ni en la izquierda. Y este es uno de los elementos que diferencia el trumpismo del fascismo histórico. El fascismo histórico surge luego de la derrota de una serie de revoluciones sociales en países europeos, tanto en Italia como en Alemania. No surge en una crisis revolucionaria, no surge en un momento en donde lo que está sobre la mesa es la pregunta de si va a haber una revolución socialista, proletaria, lo que fuese en esa sociedad. En esas sociedades ya esas revoluciones habían sido derrotadas, la clase obrera estaba subyugada ya, pero todavía quedaba una crisis económica, quedaba crisis política. Y la solución del fascismo a esa crisis es la expansión imperial. Ese es el objetivo del fascismo italiano, ese es el objetivo del fascismo alemán. Solucionar una crisis interna a través de la expansión, el famoso Lebensraum de Hitler, ¿no? Y en ese sentido, para concluir, uno de los errores de la estrategia política que adoptaron tanto socialistas como comunistas frente al fascismo es la idea de que esto es simplemente la retórica de un payaso y no va a tener unas consecuencias reales, sino que va a quemarse o desgastarse, ¿no? Y eso un poco parece haber sido la respuesta que hubo a la primera administración de Trump. Pero ahora en la segunda administración de Trump está claro de que esto no es un petardo que va a explotar y se acabó,
sino que hay un proyecto concreto que no solamente representa a Donald Trump, sino que representa fuerzas bien importantes dentro de la sociedad estadounidense, representadas por los billonarios que lo apoyan, por una parte, representadas por otra parte por los organismos de la derecha, como el Heritage Foundation y otros, que desarrollaron el programa político que Donald Trump está aplicando, que es lo que se conoció durante la campaña como el Proyecto 2025. Y que en ese sentido, entonces, nos plantea que si bien esa derecha está reorganizando el Estado y reorganizando la sociedad estadounidense, no hay una izquierda, no hay un movimiento contrario que le esté haciendo, la oposición, forzándolo necesariamente a instaurar una dictadura militar, una dictadura policíaca directa en estos momentos. No que la represión política no esté incrementando en los Estados Unidos, lo está incrementando ciertamente, y va a continuar. Ahí están los arrestos y las deportaciones de cientos, si no miles de activistas pro-palestinos en los Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Y en ese sentido, para mí, la pregunta termina siendo: si Trump y el trumpismo va a ser un fenómeno que culmine en el abandono del orden constitucional liberal democrático y la instauración de un orden abiertamente dictatorial en los Estados Unidos, o si va a haber una recomposición del orden constitucional estadounidense que, aunque mantenga intactas el nombre, la forma de las instituciones, constitucionales, se halla en su contenido y su realidad alterado ese ordenamiento, ese contenido, irreversiblemente hacia un sistema autoritario e iliberal. Y eso es un proceso que puede tomar tiempo en ocurrir. En Italia el Estado fascista no se instauró inmediatamente. En Italia, por los primeros 2-3 años del fascismo bajo Mussolini, los comunistas todavía estaban en el Parlamento. Había oposición abiertamente. Eventualmente sí fueron encarcelados y asesinados, ¿no? En Alemania fue un proceso más rápido que en Italia. Pero en ese sentido, un sistema político puede transformarse hacia un sistema autoritario sin que haya un rompimiento aparente en las instituciones y en el orden constitucional y en la continuidad del orden constitucional. Y esa es la dificultad del momento, porque es posible que ese punto de no retorno solamente se pueda identificar retrospectivamente, una vez ya haya ocurrido. Y si eso ya ocurrió o si eso va a ocurrir pronto, ¿no? Entonces sí tenemos un problema serio. Y pues eso plantea, ¿no? el problema estratégico el problema político frente a Donald Trump, la necesidad de no pensar en cómo colaborar o ajustarse a una nueva realidad, sino la necesidad que se va a imponer de oponérsele, incluso directamente y abiertamente, al gobierno de Donald Trump, desobedeciendo sus órdenes en caso de que sea necesario, y incluso yendo más allá en ciertas instancias posibles que son fáciles de imaginar en el contexto actual. Buenos días. Gracias por la invitación. Mi intervención va a ser de 3 partes. La primera refiere a la situación en la universidad o en las universidades, y empiezo. El 1 de julio de 1939, en pleno apogeo del fascismo europeo y en lo que sería la antesala de la segunda ola del terror rojo en los Estados Unidos, Robert Cooper Hutchinson publicó un ensayo en la revista The Atlantic titulado Fascismo y Educación Superior. Cooper era un liberal exmilitar que había estudiado teología, fue presidente de Washington and Jefferson College en Pensilvania y se proyectaba como defensor de valores democráticos y de una educación liberal. Preocupado por el avance del fascismo en Europa, advertía de los peligros de este para la educación y las universidades en los Estados Unidos. Pero como buen liberal, confiaba, sin embargo, en que el diseño democrático estadounidense, cuyo pilar, según él, era la educación, protegería a la sociedad de los peligros que enfrentaba Europa. Vale, a modo de recordatorio, esbozar algunos de esos peligros, en particular en el ámbito universitario.
Los gobiernos fascistas en sus diversas vertientes implantaron, a veces paulatinamente, a veces más directamente, acciones contundentes en el ámbito universitario. En ocasiones mediante legislación, como el caso de la adopción de la Ley contra el Hacinamiento en Escuelas y Universidades y la Ley para el Restablecimiento del Servicio Civil Profesional en 1933 en Alemania, mediante la cual se establecieron limitaciones estrictas al número y perfil de estudiantes y de profesores, entre otras medidas gubernamentales como la centralización del control de las universidades, como en el caso de Mussolini, que le permitió el nombramiento de rectores y altos cargos directamente desde el gobierno. Las medidas fascistas que se fueron instalando en normalidad mediante justificaciones se pueden resumir así. Primero, control ideológico. Estricta vigilancia del contenido académico y la promoción de una enseñanza con ciertas ideologías fascistas. Segundo, purgas académicas. Expulsaron a profesores y estudiantes que no se alineaban con la ideología del régimen. Tercero, reestructuración administrativa. Centralizaron el control de las universidades y eliminaron la autonomía universitaria. Cuarto, propaganda educativa. Utilizaron las universidades como herramientas de propaganda para difundir sus ideales. Podemos leer hoy en los periódicos y atisbar en la cotidianidad universitaria y en general algunas medidas como esta, que de paso tocaría nombrar y no normalizar. Pero además de identificar los hechos, es importante para mí identificar el terreno fértil que da paso a los hechos. Es decir, preguntarnos hoy cómo esto es posible, cómo es que llegamos aquí, cuáles son las condiciones y la cotidianidad que crea un terreno en extremo fértil para estas medidas que podríamos o no identificar como fascistas. Adelanto algunas de las últimas en las pasadas décadas. Primero, el desmantelamiento obvio de las condiciones materiales para hacer posible la universidad pública. Segundo, un hiperutilitarismo mercantilista tanto interno como externo. Tercero, en el ámbito externo y social más amplio, la demonización de la universidad, su vilificación, el sembradío de un sentimiento antiintelectual que viene de diferentes ámbitos y no solamente del Estado. Y cuarto, la cultivación de un resentimiento populista contra lo que acontece en el ámbito universitario. Pero la razón por la que hoy destaco este ensayo de Cooper en 1939 es porque sus argumentos de entonces ilustran la vulnerabilidad inherente del propio liberalismo y de su sistema educativo, en especial el estadounidense, ante fenómenos como el fascismo. Una breve mención de los argumentos que esboza Cooper bastaría para darnos cuenta de los peligros y la transformadora perversión que hoy atestiguamos en el ámbito universitario. Primero, Cooper planteaba en 1939 que Estados Unidos, distinto al resto de Europa, se vislumbraba y se diseñó mediante una educación fuera del control político. Esto era así, según él, porque la integridad del individuo debía ser salvaguardada sin intervenciones que llevaran al despotismo del Estado. Es decir, cada ciudadano debía ser guardián de lo que constituía una educación liberadora, libre de interferencia ideológica, y la integridad del individuo en este sentido equivalía a obtener una educación liberal sin cortapisas. En segundo lugar, para Cooper, los fundadores de la democracia estadounidense decían que era preferible una ineficacia de la democracia a la eficiencia de una dictadura. Es decir, el elemento de la gobernanza a partir del utilitarismo extremo y los planteamientos capitalistas de la ecuación costo-beneficio, todos en detrimento de los derechos y de la importancia de una educación emancipadora e integral, suponían instalarse, al menos discursivamente, como razón de Estado. Tercero, la educación se concebía, según él, como una salvaguarda de peso y contrapeso. Se refería no solo a los pesos y contrapesos de la separación de poderes, sino de la importancia misma de la educación, no tanto como un medio, sino como un fin en sí mismo para la condición humana. La educación, vista como una institución de pensamiento, como un equivalente a la libertad y como un proceso controlado por la ciudadanía, padres o madres, pero nunca por el Estado. Cuarto, Cooper pensaba que una salvaguarda contra el despotismo
era el diseño institucional que se estableció, como por ejemplo con las juntas o boards independientes que ya fuera electo o nombrados por las mismas bases locales, funcionarían independientes de los controles de los partidos políticos e incluso con el poder de establecer impuestos. Estas juntas, como nuestra junta, suponía ser un muro de contención contra el control ideológico del Estado. Quinto, la ausencia del control de federalismo en una institución universitaria, es decir, mientras más descentralizado el proceso educativo, menos posibilidades de control ideológico. Y finalmente, un sistema de acreditaciones independientes. Entidades para acreditar las universidades junto a organizaciones gremiales que garantizarían la calidad de la educación y que ésta no estuviera en peligro. Como es evidente, cada una de las supuestas salvaguardas de 1939 que señalaba Hutchinson como muros de contención contra el fascismo en la educación en Estados Unidos, hoy están en absoluto precario. No hace falta idealizar los planteamientos de este liberal para coincidir en que aún estos diseños que el liberalismo concibió como supuestas salvaguardas de la educación liberal, paradójicamente han facilitado el terreno para lo que acontece hoy a plena vista. La pregunta nuestra sería si nuestra estrategia hoy para resistir esta afrenta se limitará a mantener y defender estos diseños institucionales, o si iremos por más. Si buscaremos otras grietas que puedan sacarnos de la trampa de los surcos que nos han trazado y nos han llegado hasta aquí. Porque en efecto, a esta altura me parece, y coincido con el colega, que independientemente cómo le llamemos, aun cuando no haya acuerdo historiográfico, en nuestro fuero interno sabemos que transitamos un terreno movedizo y estamos como mínimo preocupados por los problemas que hoy nos traen a este salón. Entonces, ¿cuál es el panorama? No voy a repetir aquí la lista de eventos que se han suscitado a partir del segundo término de Trump respecto a las universidades. Ustedes conocen los hechos, pero voy a resumir algunas cosas. Desde la toma de posesión del presidente Trump en los Estados Unidos, hemos visto hacerse realidad una serie de medidas ultravires con serios visos de autoritarismo y fascismo y en patente contravención a los entendidos mínimos de protecciones constitucionales y valores democráticos. Los y las profesoras y quienes componemos la comunidad universitaria hace tiempo hemos sido nombrados como enemigos, no solo por el vicepresidente actual de Estados Unidos, diría que también en nuestro patio, que la universidad se ha demonizado y con ella quienes la componemos, incluso desde adentro. Aunque el ataque al sistema universitario precede al gobierno de Trump, desde enero el impacto burdo en las universidades para las investigaciones y respecto a la libertad de expresión y académica no se ha hecho esperar. Estamos ante una afrenta peligrosa y de serias repercusiones que incluye el intento del gobierno de abiertamente controlar, pulgar e imponer quienes componen la comunidad universitaria, no solamente en las Ivy Leagues, ni tampoco solamente en una controversia respecto al antisemitismo. El contenido de las clases, los currículos de enseñanza, los temas y metodologías de investigación, la forma de apalabrar los fenómenos sociales como los de cambio climático, equidad, violencia de género, el monitoreo de perspectivas, posicionamientos públicos, pronunciamientos de facultad y estudiantes, los procesos de reclutamiento de profesores, las políticas académicas respecto a la equidad, inclusión, diversidad y pertenencia a la comunidad académica, la libertad y el pensamiento crítico y la diversidad de profesores y estudiantes internacionales. En fin, están en juego los derechos fundamentales, principios democráticos como la libertad de expresión, la autonomía universitaria, la libertad académica, de pensamiento y de asociación, es decir, toda nuestra vocación. Me permito citar a Chris Hedges, quien sigue de cerca estos acontecimientos y ha llamado las cosas por su nombre. Para él sí estamos en momentos fascistas y la educación es uno de los enemigos principales por sus gestores. Y hay que recordar que él mismo dice que la ley y el derecho en los estados autoritarios protege la criminalidad de los poderosos.
revoca el debido proceso, las libertades fundamentales y los derechos de la ciudadanía. Es un instrumento de represión, y lo cito, hay un paso muy pequeño entre la privación de los derechos de un residente legal con tarjeta de residencia, como el estudiante que protestó en el campus universitario, y la privación de los derechos de cualquier ciudadano. Esto, dice Hedges, es lo que se avecina. No hay duda entonces de que vamos en una dirección en que nosotros en las universidades estamos en un posible acecho. Hay hechos que evidentemente ilustran los tiempos oscuros de los que hablaba Hannah Arendt, pero aunque estos hechos que hoy monitoreamos son escalofriantes, me atrevo a decir que el reto para nosotros no está ahí, sino en los actos más cotidianos, en las premisas inarticuladas que se instalan como lugares comunes y son obedecidas desde la universidad, sin cuestionamiento suficiente y apropiadas como sentidos común por la gerencia universitaria e incluso a veces por la propia docencia y el estudiantado. Lugares comunes que incluso se escuchan de exalumnos formados en nuestras aulas que identificamos como progresistas, lugares comunes que provienen de adentro y de afuera, de mucho resentimiento que sirven de caldo de cultivo al mismo autoritarismo del que queremos escapar o evitar. Estos lugares comunes hay que visibilizarlos y no dejarlos pasar, atajarlos como el mar. Voy a nombrar algunos. Primero, la tergiversación de los hechos. Una perversión común es la de los derechos de inclusión hacia invisibilizar la exclusión por medio de la victimización. La eliminación de las políticas del DEI, de los baños inclusivos, de las políticas de acción afirmativa, se han sabido justificar como ilegales y violatorias a los derechos mediante la tergiversación de quiénes son realmente las víctimas de la desigualdad. Esa nueva narrativa hay que atajarla, y para eso las aulas son fundamentales. Segundo, como señala Jason Stanley, y cito, el combustible de los movimientos fascistas es un sentimiento de resentimiento por parte del grupo dominante. Así que lo que se busca es crear miedo y resentimiento. De ese modo siguen apoyando al poder porque creen que los va a proteger. Entonces presentan la otra perspectiva como si fuera un ataque a la identidad del grupo dominante. Cierro la cita. Habría que entender ese resentimiento, no atacarlo como ignorante, sino entenderlo. ¿Por qué hay tanto resentimiento contra la universidad y la comunidad universitaria? Y cómo la derecha se beneficia de esto y lo explota. Tercero, la tergiversación de los hechos en cada controversia. ¿Quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios? En la situación de los baños inclusivos aquí en el recinto, que de paso mañana habrá una protesta y que la APO apoyará y este capítulo apoyará, se tergiversa quiénes son las víctimas y quiénes son los hechos. También el éxito de estereotipar a la comunidad universitaria como el enemigo y envilecer a los profesores. Lo que ocurre allí en la universidad es Sodoma y Gomorra. Son depravados, merecen castigo, son vagos, se roban el dinero, no trabajan, son corruptos, son una torre de marfil, están de espaldas al pueblo, de espaldas a las comunidades, no se saben autogobernar, no se saben administrar, son incompetentes, es más, solo piensan. Hay que ponerlos en orden para que respondan a las necesidades del país. Exactamente como se justificó Promesa, el colonialismo y la austeridad. Quinto, remover el sentido de agencia solo mediante la destrucción del gobierno, de las instituciones, de los gremios, de los que persiguen derechos. Solo así la gente se va a salvar. Finalmente, la universidad debe, ese es el nuevo eslogan. Todo el mundo opina el deber ser de la universidad. Ese deber ser a partir de un utilitarismo extremo donde la vida nunca está en el centro, sino el hiperproductivismo, la mercantilización de la vida misma. Y la universidad nada tiene que ver con la vida o con la libertad, sino con la autoexplotación, la permanencia del status quo, de la crisis y la perpetuación y concentración del poder y la riqueza. Estas formas que se instalan permiten fertilizar el terreno para justificar eventualmente o desde ya acciones fascistas contra la universidad desde afuera, pero también desde la apropiación de la propia institución. Lo vimos en el pasado, quizás en otras claves,
Lo vivimos en el presente desde la dictadura de la mercantilización y de la vida. Entonces, finalmente, ¿qué nos toca a los profesores y a las profesoras, a los estudiantes y a la comunidad universitaria en estos tiempos? Ante esta situación, toca un llamado urgente a unirnos y prepararnos. ¿Qué nos toca a los docentes y profesores que dedicamos nuestra vocación y vida a la enseñanza, a la investigación, a la búsqueda de la verdad, al pensamiento crítico y al libre pensamiento? ¿Qué llamado y compromiso ético nos convoca aquí hoy? ¿Qué le diremos a nuestros estudiantes? ¿Qué le diremos al país? El fascismo y el totalitarismo del siglo XX fueron posibles porque la cotidianidad simplemente no se detuvo. Siguió lloviendo, el sol salía, el tráfico mañanero continuaba y la gente iba a trabajar, las familias y amigos continuaban cenando e incluso yendo a conciertos. El Estado de Derecho permitía y legitimaba lo que diariamente acontecía en los tribunales. Ocurría lo que Arendt llamó cotidianidades de la banalidad del mal. Y banalidad porque la cotidianidad no permitía pensar sobre lo que de pronto resultaba normal o poco cuestionado en su ejecución. Había que después de todo seguir instrucciones. Hoy nos toca vernos retratados en los peligros inherentes de esas cotidianidades. Nos toca preguntarnos seriamente como universitarios cuál es nuestra responsabilidad ética para con nosotros mismos, con los colegas y entre ciudadanos de nuestro país y el mundo. Comparto algunas reflexiones. Toca poner la vida en el centro, plantear la universidad como parte de la vida y rescatarla del utilitarismo totalitario que sienta las bases después de todo del fascismo. No cooperar con el utilitarismo que desde las entrañas de la universidad la cercena. Comprometernos con eso requiere mucho pensamiento y reflexión antes de actuar con inercia y seguir instrucciones. También requiere cuestionarnos diariamente los lugares comunes. Segundo, toca la solidaridad radical con los estudiantes y no docentes, sí, pero también con los docentes todos, y en especial con los docentes sin plaza. No podemos aislarnos, toca replegarnos y estar en todas las facultades, no dejar a nadie solo, hablar y apoyar a todos en la cotidianidad. Toca fortalecer los gremios. No es momento de exacerbar conflictos gremiales identitarios. Hay que dejar a un lado el pasado y aunar nuestras fuerzas, nuestro capital social, cultural y político. Toca resistir desde adentro este utilitarismo que cercena la universidad. La universidad que queremos proteger no es la que estaba antes de esta afrenta. No es la universidad tecnocrática ni la que tiene que ajustarse simplemente a los tiempos sin más. Tiene que ser una universidad realmente emancipadora, una como un fin en sí mismo o en todo caso atada a la libertad y a la emancipación. El sistema de logros cotidianos de mes a mes que nos piden. ¿Cuáles son tus logros? Ninguno. Hoy pensé, no tuve logros ninguno. El sistema de logros, el productivismo tecnológico y tecnocrático, la centralidad de un avalúo absolutamente falaz, las pautas de acreditación, el nombrarnos a nosotros como meros recursos. Qué bueno que en la promoción nos pusieron panelistas. Yo estoy cansada de que me pongan como recurso y me identifiquen como ellas las recursos de hoy. La tecnocratización de los saberes y de las experiencias en las aulas, la eliminación del conocimiento como parte inherente de lo común, lo que hace es que nos reifica en la vulnerabilidad. Toca regresar a cuestionar estas premisas. Finalmente, defender los programas y las facultades llamadas inútiles, pero que reifican la vida misma sin cortapisas. Hay que defender los estudios generales, la facultad de humanidades, los departamentos de filosofía, historia, literatura y música, y todo lo que se asemeje a la condición humana. Hay que llenar los conciertos, hay que acudir a las conferencias, reivindicar la vida porque sí y su belleza, desfragmentar los saberes y rescatar la esencia. Puede sonar contraintuitivo no ceder a los reclamos utilitarios que nos piden demostrar contra viento y marea, desde izquierda y derecha, que somos útiles para la comunidad y para el país. Pero es que ya lo hemos hecho. Hemos hecho esto hasta el cansancio y no hemos sido exitosos porque ahí no está la clave. Está en las experiencias de las que son testigos nuestros estudiantes y nosotros mismos.
En esa clave utilitaria perderemos, siempre perderemos, no importa cuánto esfuerzo pongamos, porque el capital controla la narrativa. De alguna manera hay que regresar a Lucio Ordine y reclamar la utilidad, pero la utilidad que le da sentido a la vida misma, la utilidad de lo inútil. Es lo que el sistema reclama como inútil y lo que nos salva, no solo a los universitarios, sino a la condición humana. Toca ocupar los espacios, estar aquí en el recinto, defender la presencialidad, olvidémonos de Zoom, resistir al productivismo y dedicar tiempo y atención a quienes no tienen las mejores condiciones para poder resistirlo. Resistir la vilificación de los profesores, de los estudiantes, atajarla y no hacerle juego, resistir al antiintelectualismo que resuena en todos lados, porque el pensamiento no es efectivo, no es productivista, y lo que importa es la acción, no importa cuál sea la acción ni cómo sea. ¿Acaso nos quedan pocos resquicios de espacios para la condición humana? La universidad, es verdad que no es el único espacio para esto, pero sí es uno de los más importantes. Requiere transformaciones, pero no hay que perderla. El caldo de cultivo en este momento, de cualquier momento fascista, es ahora, porque es en la cotidianidad que se generó el pasado que ahora no es solo un referente histórico, es nuestra cotidianidad donde se está fraguando el fascismo o el fenómeno como quisiéramos llamar. No es que viene, no es mañana, es en el día a día, es esta tarde mientras almorzamos, tomándonos el café, celebrando un cumpleaños, presentando una propuesta de investigación mientras nos ocupamos de lo inmediato. Y será en esa cotidianidad universitaria donde lo podamos resistir. Con unidad de propósito, conscientes y de manera estratégica, toca organizarnos para defender la vida. Gracias.